Paz de Cristo, hermanos, qué gusto que volvamos a encontrarnos para estudiar la palabra de Dios, recibir el mensaje del Señor para nuestras vidas. En este día vamos a hablar del tema el Evangelio frente a las filosofías humanas. Vamos a estar ocupando la nueva traducción viviente, Hechos, capítulo 17, versículo 22 y 23, en la nueva traducción viviente, NTV. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quienes ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Las personas tienen una filosofía de vida, algunas con altos valores éticos y otras son muy liberales. Quizás a usted le suena esto. Tu filosofía de vida. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Ahora esto ya es harina de otro saco. Hay otros temas que hablan de esto. Depende de cómo usted vea la vida, es cómo la vivirá. Si para usted la vida es una competencia, para usted será muy importante ganar, destacar, y eso le va a acarrear a usted cargas, estrés y problemas. Para otras personas simplemente la vida es una lotería y por ende hay que vivirla al azar y hay que lanzarse sin previsión, sin pensarlo mucho. Depende cómo usted vea la vida, es como la va a vivir, y eso le llamamos filosofía de vida. Hay personas que tienen una filosofía de vida con altos valores y le hace vivir de una forma ética. Pero hay otras personas que son muy liberales en cuanto a su estilo de vida, y eso ha ido cambiando con los años, las modas, las tendencias, las barreras generacionales, quizás. Ahora, ¿será posible que los hijos de Dios se comporten también y tengan una filosofía de cristianismo? ¿Una manera en cómo toman su fe, en cómo la viven? ¿Y en qué manera son diferentes nuestra filosofía de vida con la filosofía de vida de aquellos que no tienen a Cristo? Debemos recordar, mis hermanos, que el Evangelio es poder de Dios. Traspasa las barreras culturales y las filosofías humanas. Cuando llega la palabra de Dios a algún lugar, no importa de qué cultura sea, de qué raza, de qué color, cuánto dinero tenga o le falte. Cuando llega el Evangelio hace cambios de vida, rompe cadenas, sana personas, trae esperanza. Es poder de Dios. La cultura, la raza, el lugar geopolítico, geográfico, no harán que se detenga la palabra de Dios. Nosotros podemos estar confinados, nosotros podemos estar en cadenas, pero la palabra de Dios no está en cadenas. Sin embargo, en el Evangelio también sufre mucha resistencia. En una sociedad donde nosotros vivimos es bastante cínica en realidad. La sociedad en que vivimos se habla de tolerancia, se habla de inclusión. Cada uno tiene derecho a pensar, a expresarse de la manera en que le parece cómodo. Y tiene derecho también a decir cuando algo no le gusta, con todo el respeto que cada ser humano se merece. Sin embargo, cuando se trata de hablar de Cristo, cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, cuando se trata de decir somos el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, ahí ya no hay tanta inclusión, ahí ya no hay tanta tolerancia. No nos permiten expresar nuestro mensaje, no quieren escuchar y obviamente se sienten ofendidísimos si nosotros damos nuestro punto de vista frente a algo. Ellos tienen derecho a disentir con nosotros y nosotros no les apiedramos, pero que nosotros digamos eso está mal porque la Biblia dice lo que creemos, no obligamos a nadie. Pero en una sociedad que habla de inclusión y de libertad, de verdad, la predicación del Evangelio sufre bastante agresión y resistencia. La gente no quiere saber de la predicación de una nueva vida, la opción del Evangelio de cambiar tu manera de vivir y vivir de una manera que Dios le agrada. El apóstol Pablo sufrió persecuciones, cárceles, castigos, pero también tuvo que enfrentar los filósofos humanos, las filosofías de las personas en contra del Evangelio. Y en este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 17, encontramos dos posiciones que se contraponen contra el Evangelio. La felicidad o derecho a ser feliz o la apatía, la austeridad.
Hechos capítulo 17, versículo 18 dice: también debatió con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. En Atenas destacaban algunos filósofos, como lo fue Epicurio y Zenón. De ahí salía la filosofía de los epicúreos y de los estoicos. El pensamiento de ellos se parece a algunas filosofías que gobiernan hoy en día. La filosofía de la satisfacción. En 1 Corintios 15, 22 reclama el apóstol Pablo en contra de aquellos que no quieren vivir pensando en que hay vida eterna, que hay resurrección. 15, 32 de 1 Corintios dice: ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso. Si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Le suena a ese dicho? Eso era lo que decía la gente que no quería considerar que después de esta vida hay otra, y es la más importante. Un día vamos a resucitar, pase lo que pase con nosotros. Partamos de una enfermedad, de una catástrofe, o venga el rapto de la iglesia. Un día vamos a irnos de aquí, tendremos vida eterna, y esa es la importante. Pero si no hay resurrección, en realidad, ¿para qué nos preocupamos? Nos morimos y listo, todos nos vamos al tacho y listo, polvo al polvo. Eso decían los epicúreos. Así que Epicurio enseñaba que la meta máxima en la vida era procurarse el mayor placer posible, el derecho a la felicidad. Tengo derecho a ser feliz. No creían en la vida después de la muerte, y básicamente todo hombre solo debía comer, beber y alegrarse, producirse la menor incomodidad posible y la mayor cantidad de placer. No se preocupen por la eternidad, solo vive el aquí y el ahora. Hay muchos en este mundo que viven de esa manera, pensando solo en el aquí y en el ahora, y no dan lugar a la vida eterna. Se desesperan por esto, cuando esto quizás nos está preparando en oración, en ayuno, en consagración, aislamiento, para buscar a Dios. El camino del cristiano no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón, y debe correrse poco a poco, con paciencia, tras la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Estaba también los estoicos, los seguidores de Zenón, la filosofía de la indiferencia. Romanos 12, 15 al 16 dice: alégrese con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Zenón, el fundador del estoicismo, enseñaba que la suprema meta de la vida era simplemente no preocuparse ni reaccionar a lo que les rodea. Apatía completa, control absoluto, autocontrol. Ni las emociones ni los eventos, nada me afecta. Los estoicos creían que uno debía hacer oídos sordos a los sentimientos y a las emociones. Vivir la vida lejos del dolor. Todo lo contrario a lo que leímos en Romanos, de llorar con los que lloran, de reír con los que ríen, de ser apáticos, de hacer comunión. Eran orgullosos, creyendo que en el hombre estaba la fuerza para hacer el bien y el mal. Por ende, no necesitaban ayuda de un Salvador. Tampoco creían en Dios. Ellos eran panteístas, creían que Dios era todo. Pero no había un ente individual, independiente de la creación. Por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo fue llevado ante una corte para juzgar el mensaje que él enseñaba, el Areópago. El apóstol Pablo empezó su sermón refiriéndose a un altar en Atenas con la inscripción de al Dios no conocido. Hechos 17, 23 dice: porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Vamos a ver el mensaje del apóstol Pablo conociendo al Dios no conocido. Primero, ese Dios no conocido es el Dios de la creación. Hechos 17, 24 al 25 dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad.
Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Los epicúreos no creían que había un creador. Los estoicos eran panteístas, creían que Dios era la creación, no un ser personal y trascendente a las cosas creadas. Ellos pensaban que al tocar la madera, el clavo, el hierro, no sé, estaban tocando a Dios. No pensaban que había un ser superior, aparte de la creación. Pero nosotros sabemos que más allá de los altares, más allá de los templos, más allá de las rocas, más allá de los volcanes, hay un Dios todopoderoso que lo llena todo, que está sobre todo. El Dios creador de todas las cosas. A diferencia de los ídolos de Atenas, Dios no fue creado, ni esculpido, ni tallado, ni tejido, ni fabricado. Ninguna mano le puede servir, Él no necesita de nada, Él nos da a nosotros. Dios es el creador y gobernador de toda su creación. Todo está en sus manos, usted y yo le pertenecemos. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Número 2, este Dios desconocido para los atenienses es el Dios que se relaciona con sus hijos. Hechos 17:27 dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. En la cultura idolátrica de Grecia, las deidades eran lejanas, impersonales. Esos ídolos tallados de piedra o hechos en oro, bronce, estaban muertos, no se sentía nada con ellos ni a través de ellos, y los dioses espirituales estaban en el Olimpo muy lejos. El hombre en realidad les estorbaba. No tenían nada que ver esos dioses con la humanidad. Sin embargo, Jesucristo es un Dios tanto trascendente, es decir, aparte de su creación, no le afecta a la creación, puede dejar de existir, Él va a ser eternamente, pero también es inmanente, es decir, se relaciona, es un Dios personal, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se acerca al ser humano, ya que el hombre por sus solas capacidades no puede llegar al cielo. El cielo viene al hombre. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús nos ama, quiere estar cerca de nosotros, quiere tener comunión, no está lejos del que le busca. Jesucristo no se enoja fácilmente, ni se deleita en castigar a su pueblo. Nuestro Creador no nos formó para luego dejarnos a la deriva y olvidarse de nosotros. Él quiere que lo busquemos, que lo descubramos y conozcamos de manera personal e íntima. Número 3 y final, es el Dios que perdona. Este Dios no conocido para los atenienses, el Dios que usted y yo conocemos, o el que yo le presento en este día, es el Dios que perdona. Hechos 17:30 dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Quiere tener comunión y te abre una puerta, se llama arrepentimiento. Los griegos y nosotros necesitamos entender que el arrepentimiento es esencial para la salvación de un alma. El significado bíblico de arrepentimiento es cambiar de mentalidad. El arrepentimiento quiere decir hacer un cambio en nuestra manera de pensar respecto a Jesucristo y a su palabra. Quizás no va a llorar, quizás no le va a doler, no tiene que pegarse con una piedra en el pecho, tiene que decir, ahora reconozco que la manera de vivir a mi manera no sirve, voy a vivir a la manera de Dios. Jesucristo es mi Salvador y lo que Él diga yo lo obedezco. Eso es arrepentimiento. Este fue un gran desafío para los filósofos. Y el mismo reto existe hoy para usted y para mí en nuestra cultura actual. Hay 3 reacciones frente al mensaje del apóstol Pablo. Cuando él predicó a esta gente que tenía comezón de oír y no sabían quién era el Dios no conocido, Jesucristo nuestro Salvador. Número 1, algunos se rieron de Pablo. Hechos 17:32 dice, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema, pero más tarde. Incluso hoy en día, muchos se burlan del Evangelio y piensan que es una tontería, una locura.
Se burlan del que le entrega su corazón a Cristo. Hay una segunda reacción, son los que dilatan su decisión, la dejan para después. Hechos 17:32, cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Muchas personas creen que tienen todo el tiempo del mundo para entregar su vida a Cristo. Y no saben que nadie tiene comprado el día de mañana, no nos pertenece. Hoy es el día de acercarse a Dios, de hablar con Dios, de pedirle una oportunidad, de decirle que queremos servirle, entregarnos. Pero hubo algunos que creyeron al Evangelio. Hechos 17:34 termina así el capítulo 17. Pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Aceptar el Evangelio es un paso de fe muy grande para Dionisio y Dámaris, que estaban ahí juzgando el sermón del apóstol. Tal acción seguramente a ellos los expuso a la misma burla y desprecio a la que fue expuesto Pablo. ¿Estás loco? ¿Te convenció este predicador? No tenéis convicciones. La gente no puede tolerar que usted y yo tengamos una oportunidad de hacer las cosas bien, de empezar de nuevo. No obstante, al igual que todos los que hacen esta decisión hoy, la recompensa sobrepasa mucho más a las burlas que nos puedan hacer. Hay también quienes solo se interesan en este tiempo, en el placer, en el aquí, en el ahora. Quieren ser felices, no les interesa nada más, no piensan en la eternidad. Están también los orgullosos que forman su propia imagen de Dios. Dios a mi manera, un panteísta. Pero nunca van a creer en Dios como para dejar que Él los gobierne o aceptar que lo necesitan. Los idólatras griegos tenían sus altares. Un altar al Dios no conocido. Hoy la gente hace altares a las cosas, al lujo, al dinero, a la salud, a la felicidad, a las instituciones, a todas las cosas creadas. Dicen que hay un Dios, pero no le conocen. Queremos que recuerde que el Dios no conocido se llama Jesucristo. Es el creador de todas las cosas. Quiere tener una relación cercana con nosotros y nos llama a arrepentimiento, a buscarle. Muchos se burlan y otros ignoran, pero algunos creen. ¿Qué reacción tendrá usted frente al Evangelio de Jesucristo? Frente a las filosofías del hombre. Le invito a que le digamos a Jesús que venga a nuestras vidas y nos gobierne. Que haga su voluntad. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Señor Jesucristo, en esta hora le reconocemos. Usted es el Dios creador. Usted es el Salvador único suficiente, nuestro único camino, nuestra única verdad, nuestra única vida. Señor Jesucristo, usted es el que perdona. Perdone mis pecados, Señor. Limpie mi mente y corazón. Quiero servirle como a usted le agrada. Deme de su fuerza, de su gracia, para poder caminar la senda que usted ha trazado. Que su Espíritu Santo me guíe a toda la verdad y me enseñe, Señor, todo lo que debo hacer. Enséñeme su palabra a través de su palabra. Que el Espíritu Santo haga una conciencia sensible en mí. Que mi filosofía de vida sea la filosofía de Cristo, lo que enseña la palabra. Lo mejor de los valores del hombre, pero básicamente sin religión, tener a Cristo en mí como esperanza de gloria. Denos fe de salvación. Para su gloria se lo rogamos. En el nombre de Él, Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mi hermano. Nos vemos.